¿Estás condenado a perder en el trading o eres capaz de sobrevivir al mercado? Hoy, en Trading Lateral, David de la O nos cuenta cómo podemos llegar a ser héroes del trading sin perdernos por el camino. Estadísticas. En el trading son tremendamente importantes. Es la manera de organizar el caos que son las masas de oferta y demanda. Es la forma de racionalizar para encontrar la ventaja a explotar. Sin embargo, el mercado es un entorno complejo. En este tipo de ámbitos casi todo es más complicado de lo que parece. Evita entonces el reduccionismo casual, pues la mayoría de fenómenos responden a incontables causas. Y en el trading también. Kiko Llaneras, en su obra Piensa claro, escribe: «Desconfío de las ideas simples que prometen cambiarte la vida. Yo también, y no obstante, aquí me hallo, ante ti, con una de esas ideas simples, pero potentes. No sé si cambiará tu vida o tu trading, tan solo pretendo que te haga tomar conciencia primero y acción después. Porque si bien podría catalogarse de simple, no quiere decir que sea indebida, pues de nuevo vamos a hablar de estadísticas. El 90% de los traders pierde el 90% de su capital en los primeros 90 días de operativa. Habrás oído esa frase miles de veces. No sé qué precisión tendrán esos datos. Se asemeja al número del disclaimer obligado y fijado en el pie de las webs de los brokers de CFDs. Por ahí andarán los tiros, supongo. En realidad, da igual. Lo que importa es la idea, que no es otra que la de advertir de lo jodido que es el trading. Cuidado, perro peligroso. Estacas con cabezas clavadas para ahuyentar sin éxito a los imprudentes. Estadísticas. Aquí va otra. ¿Sabías que según un estudio tienes un 53% de probabilidades de sobrevivir a un accidente de avión? Así es si tomas las decisiones correctas durante los primeros 90 segundos. No sé tú, pero a mí se me antoja bastante más de lo que daba por sentado. ¿Y qué cojones tendrá que ver esto con el trading?, te preguntarás. Estadísticas, decisiones correctas, sobrevivir, aumentar tus posibilidades, adaptarse al contexto, salir victorioso. Todo muy relacionado. Veámoslo. John Leach es un psicólogo y experto en seguridad aérea. Un tipo que pasó años empollando sobre catástrofes. En conclusión a sus estudios, formuló la regla 10-80-10 o teoría de los tercios. La trajo a colación el periodista Ben Sherwood en su libro El Club de los Supervivientes, superventas en Estados Unidos con toda la panoplia de referencias y casos reales tan habituales en este tipo de investigaciones periodísticas. Sherwood aporta datos conocidos y otros menos, como que, lo dicho, contrario a la percepción generalizada, salva el pescuezo más gente de la que fallece en accidentes de avión. Ten en cuenta que la mayoría de siniestros se producen en el despegue o el aterrizaje. A gran altura es otra historia. La regla 10-80-10 es la diferencia entre morir o sobrevivir en una catástrofe. Se utiliza para describir cómo las personas responden en situaciones de emergencia. También cómo dichas reacciones afectan al entorno. Básicamente, la pauta establece que el 10% de ellas son efectivas en una situación de emergencia. El 80% actuará de manera adecuada, pero no excepcional, o se quedarán paralizadas y no sabrán cómo proceder. Y el 10% restante lo harán de forma inapropiada e incluso peligrosa. Pero ahora, imagina que no hablamos de situaciones de emergencia. Imagina que hablamos de traders haciendo trading. Empezaremos por el último grupo. Otro supuesto muy común, y van dos, es que por norma la gente entra en pánico tras una catástrofe. Pero resulta que el estado de histeria, como expone Amanda Ripley en The Unthinkable, es en realidad mucho menos frecuente de lo prejuiciado. Aún así, el 10% de las víctimas están sentenciadas por defecto. Es así de triste. Tienen un instinto de supervivencia atrofiado, y es aún peor, pues son los que se niegan a evacuar un edificio en llamas, obstaculizan a los rescatistas, se paralizan cuando hay que correr o se lanzan al agua sin saber nadar. O puede que intenten tomar el control de la situación y terminen causando más caos. Especialmente peligrosos en momentos de pánico colectivo. De ahí que Leach los denomine los destructores. Son los traders que hacen todo lo contrario a lo que se supone que deben hacer. No reaccionan bien a los vaivenes del mercado. Se paralizan cuando toca lanzar una orden para luego ver cómo el precio se mueve en la dirección de interés. O atacan justo cuando éste se pausa y gira a la contra. Entonces maldicen su mala suerte.
Son los que alejan el stop con la esperanza de que la cosa vuelva a su cauce, lo que, por supuesto, nunca ocurre. Prescinden del control cuando la cotización se mueve en contra y promedian a la baja, pues, total, no se pierde hasta que no se vende. No tienen plan que valga ni plan que no valga. Sucumben a los miserables cantos de sirena del gurú del marketing que no del trading. Así acaban saltando por la borda en un vano intento por sobrevivir. Individuos atrapados en la histeria en tiempos de incertidumbre. Vista nublada ante las señales de precaución, momentos de reducir exposición y ser extremadamente selectivo. Los picos de volatilidad, jugarretas del broker, órdenes que deberían ejecutarse o cualquier cisne negro son potenciales sentencias de muerte económica. Mejor precipitarse por la ventana al vacío antes que calcinarse a causa de otra cuenta quemada. Parece improbable atraer toda la mierda del universo y, sin embargo, estos traders tienen el don de conseguirlo. Encima, buena parte de ellos son los voceros de las redes sociales, los que más gritan, los que más ruido generan, los más convencidos de estar en lo correcto, como si este negocio dependiera de eso, de tener razón. Destruyen, interrumpen y se inmiscuyen donde no se les solicita presencia, estorban, pero, para su desgracia, el tiempo los pondrá en su lugar, aunque tú no te enterarás, pues quedarán en el olvido sin pena ni gloria. El grueso, formado por el 80%, a veces sobreviven, a veces mueren. Suelen conocer la manera adecuada de actuar, pero no siempre la llevan a la práctica. Si bien su predisposición es la de cooperar, la buena respuesta no está asegurada. Quedarán aturdidos y desconcertados, aletargados como estatuas. La clave para la supervivencia de este grupo, nos dice Leach, es recuperarse pronto de la parálisis cerebral. Con suerte, sabrán imitar al 10% de los héroes, pero si les fallase la intuición, se unirán al otro 10%, al de la pandilla de condenados. Son traders expuestos a la fortuna, tienen un plan, pero en cierto momento cometen alguna tontería, así que sus resultados son, en gran medida, cuestión de suerte. Han de converger varios factores para que la cosa salga medianamente bien. Sobre todo, algo de base, predisposición y tener un buen día. Estar en el momento y sitio oportuno. Dependen de la profesionalidad con la que se levanten por la mañana, y eso contando con que les dure todo el día, que, según el trader, será mucho decir. Si no hubiera rastro de ella, lo más sencillo entonces es ceder a la quejitis y a la excusitis, no asumir responsabilidad y derivarla en el comportamiento puntual y caprichoso del mercado. Se cubren con la capa de la impunidad. Todo está más o menos bien hecho, por lo que, si no se consiguen profits, será por alguna cuestión ajena. El mercado que ha cambiado o el sistema que ya no funciona. Mal camino ese. Directo a engordar la designación de los destructores. Son influenciables, por lo que, dependiendo de por quién y por dónde les llegue la información, tirarán por un camino u otro. Cuestión de suerte, de dar con un modelo o ejemplo a seguir que merezca la pena. También constituido por un 10%, pero diametralmente opuestos al grupo anterior. Sobreviven por tomar buenas decisiones, actúan de forma rápida y decisiva. Se les denomina los héroes porque minimizan daños y salvan vidas. Únicos por su capacidad para mantener la calma bajo presión y por saber tomar decisiones críticas. Según la teoría del autor, estos hacen frente a una crisis en un estado mental relativamente tranquilo y racional. Son traders acostumbrados a actuar con celeridad y bien. Responden a situaciones estresantes como las que el mercado provoca. Estos cabrones no fallan, siempre vuelven con su presa. Son capaces de gestionar sus emociones, evalúan la situación, priorizan, planifican y actúan. Saben cómo y cuándo entrar y salir del mercado. Pareciera que ellos son los que dibujan los mínimos y los máximos. Todo en su trading plan está meticulosamente medido. No les tiembla el pulso para actuar con diligencia a pesar del miedo o la duda, sentimientos, no obstante, minimizados de antemano. Ejecutan el plan sin que les tiemble el pulso. Incluso en situación de máxima ansiedad, son capaces de proceder de manera sensata. Se deben a su filosofía de trading, esa que tantos éxitos les ha brindado. No dependen de nadie ni de nada. No están supeditados a las casuísticas del broker, a los medios de comunicación, a la suerte o a la apetencia. Hacen solo lo que debe ser hecho.
Son los traders que consiguen los objetivos que se proponen: consistencia, rentabilidad, beneficios, tiempo. En el trading, un pequeño porcentaje de retailers, el 10% o el que sea, actuará con calma, elaborarán un plan y lo llevarán a cabo. Y con mucha constancia y algo de suerte, lograrán extraer rendimientos de manera consistente. Por excepcionales, son reconocibles con facilidad. Y yo me pregunto, ¿por qué no se mira más a esos traders a los que les va de puta madre? ¿Por qué no seguir sus pasos? Antes de terminar el vídeo con las claves para llegar a entrar en ese 10% de héroes, aprovecho para decirte que esto es una colaboración amistosa con David de la O, autor de esta reflexión y muchas más que comparte sobre la psicología del trading cada sábado en su newsletter Psico y Trading. La suscripción es gratis, al menos de momento, y además atrévete a decirme que no. La forma que tiene de transmitir el mensaje con una sola ilustración es espectacular. Te dejo todos los enlaces a sus redes sociales y a su newsletter en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Leach acredita que quienes están en el grupo de en medio, el de los seguidores, con la capacitación y la mentalidad adecuada, pueden cambiar al 10% de traders héroes. Aún no está todo perdido. Los destructores están condenados, pero a ti la salvación te será revelada. Puedes ser rescatado si te dejas. Los héroes tienen los recursos y el know-how del desempeño efectivo del trading. Déjate guiar por ellos, busca tus referencias y tus ejemplos. Con el tiempo, si mantienes la actitud adecuada, sabrás leer las señales de peligro y cómo abordarlas. Es cuestión de confianza. Muchos ya han sufrido alguna hecatombe en su trading o están en fase de debacle. No hay mal que por bien no venga, se dice. Las catástrofes, a pesar del enorme daño que causan, suelen producir cierto efecto beneficioso en los supervivientes. Surge de manera espontánea una mayor conexión y cohesión social. La distancia entre los traders desaparece, la amabilidad florece, la depresión se reduce. Al fin y al cabo, la supervivencia, parece, es una cuestión de mentalidad. Y en buena compañía tus posibilidades aumentan. Estos artículos pretenden ser una mano amiga también, y si las cosas van mal, toca reinventarse, adaptarse e incluso, si fuera necesario, improvisar. La clave está en reconocer cuándo hay que parar a tiempo de reflexionar y cuándo hay que avanzar con decisión hacia la salida. ¿En qué grupo estás tú? Sea como fuere, deseo que sobrevivas en el trading. Mi trabajo por hoy está hecho. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias a todos por estar ahí día a día, por vuestros comentarios, me gustas, por vuestro tiempo. Y por supuesto, un agradecimiento especial a mi hermano, que creyó en este proyecto incluso antes que yo, incluso antes de que comenzara. Intentaremos seguir trayendo el mejor contenido sobre trading y espero que mañana seamos más. Gracias.